¿no? This conference will now be recorded. Ok, Recording in progress. bueno, Bueno, sigamos. entonces, la idea de la capacitación en sí es que podamos tener una charla, una interacción entre ustedes, que si estuvieran trabajando, ¿no?, con CleanCode, y nosotros, del lado nuestro, tratar de mostrarles las distintas herramientas y técnicas que existen y las que utiliza Exacta como para CleanCode. Vamos a ver si continúa esto. Básicamente la idea es aprender a escribir código más claro y que se pueda entender rápido por otras personas y por nosotros mismos después de un tiempo. No spoilees por favor, No, pero bueno, era la mínima intro necesaria. Bueno, la agenda es introducción, aspectos básicos del buen código, CodeSmail, técnicas de refactoring, herramientas y un resumen final. Entonces vamos a empezar con la introducción. Entonces, ¿para qué nosotros hacemos CleanCode? La idea es, como decía Axel, yo no me presenté, soy Ariel Uniken y Axel Magagnini, ¿es? Maganini, correcto. Magagnini. Entonces, bueno, la idea de CleanCode siempre es escribir buen código, que se entienda, que se entienda el código, poder con las herramientas de CleanCode, poder hacer refactor, poder también tener el conocimiento para los reviews de códigos, de review de códigos cruzados, y una vez que uno lee código, ser más crítico en la lectura del código. Vamos a seguir. Tengo un problema con el... Ahí está. Entonces, el objetivo principal, como dijo Axel antes, el objetivo principal de CleanCode es que el código debe ser fácil de leer. Entonces, vamos a tratar en esta capacitación de ver algunas técnicas importantes. Vamos a revisar código, vamos a tratar de proponer mejoras de código. Tenemos una parte teórica, una parte práctica. Y vamos a ver, al final de la capacitación, vamos a ver cuáles son las herramientas que usa hoy Exacta actualmente. Entonces, una pregunta para ustedes es, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué queremos que sea fácil de leer nuestro código? ¿Qué es lo que esperan ustedes cuando abren por primera vez un código? Algo Para que se poder entienda entenderlo, fácilmente. No te más escuché, a fácil ver. de mantenerlo. Sea fácil de mantenerlo. Que sea fácil de mantener. ¿Cuál es Muy lo que bien. dijiste? Otra cosa, otra persona dijo algo, no lo escuché. Sea entendible. ¿Me escuchas? Claro, Correcto. Sí, sí, te escuchamos. perfecto. Que se entienda, que sea fácil de mantener. Claro, exacto. Eso es la premisa de CleanCode, que sea fácil de entender. Todo eso significa que nosotros tengamos la posibilidad de entender nuestro código o el código en el menor tiempo posible. Esto trae dos puntos de vista. El punto de vista técnico, desde un punto de vista técnico y desde el punto de vista de negocio. Vamos a ver qué significa esto. Desde el punto de vista técnico, tenemos que el código tiene que ser inspirador, que revela su intención, te enseña y contagia. Revela su intención, o sea, nosotros hay muchas situaciones donde si el código está bien escrito y es claro lo que dice el código, o sea, tanto el nombre de métodos, de variables y el nombre de la misma, no sé si todos trabajan en .NET, pero bueno, el nombre de la clase, digamos, hay un montón de cosas que hace que el código revele su intención.
entonces sea fácil de entender. En una primera mirada yo ya un poco entiendo lo que me quiere decir el código. Que se entienda qué es lo que está tratando de hacer, básicamente. Exacto. Así rápido. Nosotros decimos te enseña, eso lo hablamos con Axel y dijimos, por qué te enseña? Porque nosotros consideramos que cuando uno lee un buen código, en algún punto también te está enseñando, te está permitiendo, te está mostrando distintas formas de hacer el código, y si es un buen código, uno está aprendiendo a hacer buen código. Entonces, cuando uno entra a un proyecto que tiene buen código o buena técnica de clean code, uno aprende y después eso lo puede ir volcando en otros proyectos. Eso también viene acompañado con el que te contagia a hacer buen código. El contagio malo sería cuando uno ve mal código o código que no es bueno y en el proyecto se sigue usando esa técnica de hacer ese código, ese mal código. No sé si, Axel, querés dar un ejemplo. No, claro, básicamente, bueno, ejemplos tenemos todos seguro de esto, pero es básicamente si ves un proyecto donde las cosas están mal hechas y no se entiende bien por qué se hacen de esa manera, lo que uno tiende a hacer es, ante la duda y ante la presión por terminar las cosas a tiempo, sigue con lo que ya estaba hecho y no se cuestiona si no sería buena idea cambiarlo. Entonces, es Exactamente. como que un problema inicial se termina escalando y volviéndose un problema mucho más grande con el tiempo. Bueno, muy bien. Bueno, ustedes, ¿qué se les ocurre qué métricas hay en tema de Clean Code? O sea, ¿cómo podemos cuantificar si el código es bueno o no? Exacto. Eh, Puede ser cantidad de líneas de un método. Por ejemplo, ¿algo más? Si hay bug recurrente en alguna parte de ese código. ¿Cómo no se escuchó bien? Disculpa. Si hay bugs Sí, bugs, claro. recurrentes, como en la misma parte. Podría ser. Es Que buena tengas esa. que tengas una persistencia de errores que vuelven a aparecer. Sí, eso es una buena Mm. señal. O en el mismo código. En el mismo código, viste, alguien toca algo y siempre esté saliendo bugs en el mismo lugar. Puede dar una Ah, idea de que eso está mal hecho. Mm. claro, pero es verdad, pasa a menudo que se abre un bug, se cierra y después se vuelve a abrir, se cierra, se vuelve a abrir y al final nunca se arregla. Esas cosas pasan y es una buena señal de que el código no está bien hecho. Sí, seguramente. Bueno, acá por lo menos nosotros vamos a nombrar algunas como líneas por método, como habían dicho, líneas por Ujú. clase. Tenemos líneas por clase, complejidad ciclomática, no sé si alguno la conoce, pero bueno, lo que proporciona es la medición cuantitativa de la complejidad de la lógica de un código y puede ser también número de dependencias, métodos, clases. Pero bueno, desde el punto de vista del negocio, no sé si se acuerdan que habíamos visto desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del negocio. Desde el punto de vista del negocio, el tema es distinto. O sea, a vos lo que le conviene a la empresa o al que te contrata es que vos hagas código que a las personas les lleve menor tiempo de entender. Entonces, ¿por qué? Porque vos llegás a ser más productivo. Una cosa es, un ejemplo claro, yo entro a un proyecto, tengo que leer código, tengo que entender ese código. Si a mí me lleva entenderlo en 2 días, es plata para esa persona que me contrata, y si lo llego a entender en 2 horas, es menos plata para esa persona. No sé si les pasó alguna vez que cuando entran a un proyecto, a veces dice, y ya está, ya podés empezar, viste, como que hay esa pregunta, viste, siempre dando vuelta, bueno, ya está, ya entendiste un poco, ya podés empezar a laburar, o, viste.
cuánto tiempo tenemos que dejar que las personas que entran nuevas al proyecto, cuánto tiempo nosotros tenemos que dejar para que entiendan ese código, ¿no? Eso es algo que es difícil. Si vos a una persona le das menos tiempo y él no entiende el código, esa persona, ¿qué código puede llegar a hacer si no entiende el código? Como tampoco la persona que le das un montón de tiempo, bueno, si le das un montón de tiempo, capaz que pueda llegar a entender un poco mejor el código. No sé si querés agregar algo más, Axel. No, básicamente para redondear un poco y resumir, lo importante es que una persona nueva que entra en un proyecto se vuelva productiva lo antes posible. Esa es la idea, Y claro. la idea es que para facilitar eso, el proyecto tiene que ser lo más entendible posible para que hacerle más simple la tarea de meterse en el código nuevo y de entender cómo funciona para poder hacer las modificaciones que le pidan sin romper nada y bueno, básicamente tener seguridad de que lo que uno está haciendo es lo correcto. Se trata de eso, básicamente. Tiempo es dinero y uno tiene que entender rápido para que a la empresa le cueste menos, tenga una inversión menor por ponerte productivo. Exactamente. Entonces, bueno, siguiendo lo que dice Axel, entender el código, ¿qué significa? No tener miedo a cambios, Ujú. entender las iteraciones que existen entre las clases, entre los métodos, y poder identificar y resolver defectos o bugs. O mejoras también, poder hacer refactors o mejoras. Pero bueno, siempre la premisa es que uno tiene que entender el código que quiere modificar. ¿Ustedes a quién creen que le interesa que entienda mi código? ¿Quién sería el mayor interesado porque sea claro el código? Claro. Mi equipo. Muy Por bien. ejemplo. Ujú. ¿Quién más? Y mi yo del futuro. Muy bien, muy bien. No, a cualquier desarrollador que después vaya a mirar el código, porque capaz que vos después te vas de la empresa esa, te vas de ese proyecto y alguien viene a hacer un refact o quiere aplicar algún cambio sobre eso y no lo puede entender, entonces le interesa a cualquier desarrollador que vaya a leerlo. Correcto. Eso, qué común eso de cuando uno entra a un proyecto y empieza a ver el código y decir, uy, ¿quién hizo esto? Claro. ¿Quién hizo esto? Bueno, obviamente, así como dijeron, al equipo, pero más importante, a mí, en el futuro, como dijo alguien, eh, que a veces pasa de que uno vuelve después de 2 semanas al código que uno hizo y dijo, uy, ¿y esto quién lo hizo? Y después haces un annotate en algún IDE y te das cuenta que vos hiciste el código ese. Entonces, qué importante que es de que uno primero entienda el código. Entonces, si uno ya sabe que está haciendo un buen código, sabe que tanto uno como así con el equipo, digamos, va a poder entender ese código y va a ser. Vamos a volver a lo que habíamos hablado antes, que desde el punto de vista del negocio, lo que conviene es que la persona entienda ese código. A mí me pasó hace poco un proyecto, estoy en un proyecto y, y el cliente hace sus soluciones como a él le parecen y bueno, yo digo, pero esto, ¿cómo es? O sea, pasaba más tiempo preguntándole a él qué significaba cada cosa de lo que me podía decir el código en sí. Así que eso, viste, a la larga termina siendo perjudicial para todos, ¿no? Es tiempo extra invertido que se podría ahorrar. Exactamente. Bueno, este es un caso real que una de las personas que dio la capacitación en algún momento eh, había planteado, un cliente de Estados Unidos le dijo, ¿sabes? Por favor, léalo en inglés, Axel. Sí, no soy súper particular sobre mi código. O funciona o no funciona. El estilo no me interesa mientras que lo pueda entender.
Es Bueno, algo bastante, claro, es bastante simplista planteárselo de esa manera. Tiene varios problemas esto. o sea, yo sé que a veces cuando nosotros estamos haciendo código, a veces pensamos en nosotros mismos solamente y decimos, bueno, yo lo entiendo como lo estoy haciendo, yo lo entiendo, ya está, va. Pero después cuando se Funciona, funciona, déjalo así. funciona, yo lo entiendo, así, agarrado a los pelos, pero funciona y lo entiendo. Pero cuando Ujú. viene alguien otro del equipo y trata de meterse en eso, eh, le complica un montón la vida. Entonces, sí o sí, cuando nosotros hacemos código, tenemos que pensar no tanto también en que nosotros vamos a trabajar sobre el código, sino que tenemos que pensar que hay otras personas que van a tratar de entender mi código. Entonces, tenemos que ser un poco benévolos. Entonces, una de las cosas que a veces se dice acá en Clean Code es, no, si tiene menos líneas de código es mejor. ¿Eso ustedes consideran que es así? ¿Qué opinan? Sí, para mí sí. Eh, ¿Siempre? ok, bien. Sí, puede No sé ser. si siempre, pero Depende. Ujú. Bueno, veamos. Sí, digamos, siempre de acuerdo al contexto donde estamos trabajando, ¿no? A veces conviene que sean menos líneas y hace mucho más entendible el código, pero a veces no. Entonces, a veces el hacer un poco más de líneas genera que se tienda un poquito más el código. Entonces, bueno, no sé si alguna vez trabajaron con algo acá en Visual Studio o Visual Code. A veces tenemos algunas propuestas de mejora de código y propone cosas así como los ternarios. No sé si ustedes consideran que esto se entiende. ¿Ustedes lo entienden así como está? O sea, lo leen y a simple vista, ¿les transmite el significado de eso o tienen que mirarlo un rato para ver qué hace? hay que mirarlo un rato. Claro, exacto. Entonces esto es una línea de código, es lo menos que puede ser, pero no está tan claro. Bueno, Entonces, sigamos. no sé si vieron LinkQ alguna vez. Bueno, LinkQ a veces te propone así, te propone como muchas cosas, el IDES te propone como mejoras de código y te hace todo en una sola línea, muy bonito, pero después hay que entender eso, ¿no? Después en el futuro. No tan A mí bonito en realidad. es muy Claro, bonito porque está todo en una sola línea, ¿viste? Voy a decir, uy, claro. qué lindo. A mí me pasó un caso, les cuento un caso de un compañero que era junior y en un proyecto y en un momento me dice, mira, me estoy volviendo loco, no entiendo esta línea de código, era un link queue donde todo en una sola línea, era casi imposible de leer, tuvimos que empezar a separarlo, un poco de separarlo para hacerlo un poco más legible. Capaz que este ternario podríamos hacer que el then y el else estén más abajo, se sabe escribir a veces los ternarios, y te da una mejor idea de cuál es el then y el else, en vez de hacer si quieren Todo- un if, un else. Perdón, ¿todos saben lo que es un operador ternario? ¿Hay alguien que no sepa? Bueno, voy a asumir que lo conocen. Bueno, es una condición, ahí todo expresado en una misma línea. De la siguiente página la tenemos expresada como un if-then, como lo conocen. A ver, pasa a la otra. Eso mismo. Entonces uno lo que podría llegar a hacer es hacer el den, este sería el den, y los dos puntos sería el else, digamos. Podría llegar a ser así. El punto ahí es que esa es una manera más breve de representar el bloque de código que estamos tratando de hacer, pero no necesariamente más legible. Porque yo miro eso y a simple vista tengo que prestarle más atención y ver qué es lo que está haciendo.
De la otra manera, si pasamos a la próxima diapositiva, Sí, espérame, ahí está. de la otra Bueno, manera, si bien el código es más largo, en vez de una línea son ¿cuántas? Son 8 líneas, se entiende inmediatamente al mirarlo. Entonces, no necesariamente menos código es mejor. exactamente, esa era lo que queríamos llegar con todo esto que estamos mostrando. Ujú. Que a veces menos código no es mejor, digamos. A veces menos código, de acuerdo al contexto, puede ser mejor y más entendible, y en otras situaciones no tanto. Seguimos. ¿Cuál es la regla que debemos seguir para elegir qué porción de código es mejor? Digamos, la regla que siempre tenemos que elegir para, o la métrica que nosotros decíamos antes, cuál era la métrica ideal, es esta, tiempo entender, digamos. Mientras nosotros nos lleve menos tiempo entenderlo, significa que el código es más legible y es mejor. Bueno, después otros tipos de codificación que hay que tener en cuenta cuando empezamos con lo de Clean Code, también viene acompañado un poco con la eficiencia, la arquitectura y el testing. Todo lo que nosotros hacemos, tanto de nuestro código como mejoras de código, refactors de código, siempre tienen que ir acompañados con estas tres cosas, ¿no? Con cómo vamos a plantear la eficiencia que tiene nuestro código, en qué arquitectura va a estar acompañado ese código. ¿Ah? Si nosotros creamos una arquitectura muy compleja y tampoco, aunque el código esté bien escrito, no está bueno, digamos, que esté tampoco en una arquitectura compleja. Bueno, el testing, también nosotros cuando generamos código, no sé si alguna vez usaron Unitest en algún proyecto, pero la idea sería que siempre nuestro código sea una unidad testeable. Eso nos permite, al testearlo, a nuestro código, entendemos un poco más en que si el código está bien hecho o no. Hay muchas veces que uno empieza a testear en nuestro código y te das cuenta de los errores o bugs, a futuros bugs que podría llegar a tener la aplicación. Bueno, entonces caemos un poco en cuál es la definición del libro de código de Clean Code: que el código sea siempre limpio y legible, que el código sea claro de entender, fácil de leer y de interpretar, que el código sea extensible y sepa adaptarse a cambios, que el código cumpla con características tales como clases pequeñas y métodos pequeños. Y bueno, lo importante es que las clases sean responsables de una sola cosa o de una sola responsabilidad, tanto clases y métodos sean manejables y que posean buenos nombres. Y esto nos trae ahora continuar con la parte de aspectos básicos del buen código. ¿Cómo hacemos acá? Bueno, voy a ver si puedo compartir yo mi pantalla. Ahora. ¿Quieres que yo lo vaya pasando? Si tenés ganas, total no tengo las anotaciones, así que... Bueno, Bueno, entonces seguimos. seguí Sí. así y yo te voy avisando y vamos pasando. Ups. Allá todo el principio. A ver, pasa la próxima. Eso. Bueno, como veníamos hablando, lo que es más importante cuando hablamos de Clean Code es que se entienda rápido todo el código que estamos analizando y que se entienda bien, que no esté claro qué es lo que hace. Entonces, unas reglas simples que se pueden seguir para garantizar esto. Después, bueno, todo eso se puede hacer mucho más complejo, pero vamos a tomar un punto de inicio como para ponernos en camino, para tomar las costumbres que necesitamos para escribir bien el código. Por ejemplo,
cuando tenemos que asignarles nombres a cosas que están, a unidades de código que estamos metiendo, sean clases, propiedades, variables, métodos, lo que sea. Lo que es muy importante, que muchas veces no se le dedica suficiente tiempo, es elegir correctamente el nombre que le vamos a poner. ¿Y qué sería correcto en este caso? Correcto sería elegir un nombre que sea lo más descriptivo posible sobre lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de un método. Que esté bien claro qué es lo que va a hacer ese método y, según el contexto, cómo lo va a hacer. Em, También, bueno, por ejemplo, en el caso de, supongamos que tenemos un método que se llama getFile, para que nos devuelve un archivo. Imagínense que dentro de ese método lo que se hace para obtener ese archivo es descargarlo de una web. Y nosotros, al usar ese código, no estamos enterados de que todo eso va a pasar de fondo. Entonces hubiese sido importante que el método tenga el nombre correcto y especifique como getFile. Es algo medio genérico que no nos dice nada sobre el funcionamiento, sobre cómo está implementado. Quizás hubiese sido mejor que se llame download file, por poner un ejemplo. El punto es que cuando haya cuestiones internas de cómo funciona el código que estamos usando, que necesitemos saber para tomar las consideraciones apropiadas, entonces está bueno que el nombre mismo ya indique eso. De ese modo no perdemos tiempo teniendo que analizar, bueno, a ver, pero cómo lo hace en fin, no nos tenemos que meter tan adentro y ya con un solo vistazo entendemos de qué se trata. Siguiendo esa misma lógica, no es buena idea usar nombres abstractos, genéricos o abreviaturas, como por ejemplo en el caso de temp o redval, como vemos ahí, que si yo veo una variable que se llama temp, y temporal que no me dice nada de qué es lo que contiene esa variable, o valor de retorno, redval. Puede ser cualquier cosa. Capaz que si eso está en un método muy grande, nos obliga a tener que ir siguiendo el código para ver qué es lo que está devolviendo o por qué se llama así, y probablemente incluso no tenga nada que ver con lo que parecía al principio. Entonces es importante dedicarle, aunque sea un par de minutos más cuando uno está nombrando cosas, a elegir el nombre correcto, principalmente pensando a futuro, pensando que esté bien claro qué es cada cosa. Si uno mira algo y pasa unos momentos dudando sobre qué es, eso es una buena señal de que el nombre probablemente no era el correcto. Si nosotros lo miramos, deberíamos entender a simple vista de qué se trata. Siguiendo con las reglas. En el caso, por ejemplo, de ciclos anidados, habrán visto todos, por ejemplo, tener varios ciclos de for uno adentro del otro, y que cada uno para las iteraciones utilice variables que se llaman IJK como índices. Esto en el caso de un ciclo simple, que haga una iteración que a simple vista se entiende qué es lo que hace, no es un problema. Pero imagínense que uno está iterando una estructura de objetos, una jerarquía de objetos, donde hay un objeto externo que contiene otro objeto adentro y que contiene otro adentro. Si en esa iteración uno se refiere a esos objetos como IJK, se imaginarán que no queda muy legible eso. En esos casos donde ya la complejidad se hace un poco más grande, quizás está bueno usar para los nombres de esos índices el nombre del objeto que está siendo iterado, para que después en las expresiones que hayan adentro de ese bloque, uno inmediatamente sepa a cuál objeto se refiere de los tres, por tres en este caso. Y bueno, y básicamente eso, usar nombres concretos, que ser elocuente al elegir los nombres, o sea, ponerse de acuerdo en un vocabulario a usar a lo largo de un proyecto. Si una entidad se llama de una manera en un lugar, uno lo que espera es que esa misma entidad se llame de la misma manera en todos los demás lugares donde se la use.
Si algunos lo llaman de una manera y otros lo llaman de otra, entonces ahí se empiezan a crear confusiones y después uno no está seguro cuál de las dos o tres o cuatro, no sé cuántas haya, es la correcta para usar. Para este tipo de cosas es bueno tener comunicación en equipo y ponerse de acuerdo sobre el vocabulario que se va a usar para llamar a cada cosa, cada componente de un sistema. Sí, Igual todo es... Sí, sí, perdón. Sí, también otra de las cosas que sirve también es hacer review cruzadas y entonces uno plantea distintos nombres de métodos y de cosas y de variables y después cuando alguien se sienta a ver tu código, a ver, ¿lo entendés? ¿No lo entendés? Eso te ayuda para ver si realmente las cosas que nombraste, las nombraste bien o no. mm, Eh, Capaz que vos crees que está todo bien nombrado y después cuando ves que alguien te dice, che, ¿y esto qué significa? ¿Me entendés? O ¿y esto qué hace? ¿Viste? Ahí te das claro. cuenta de que capaz que... Claro, muchas eh, veces pasan en las revisiones cruzadas de códigos, que es un buen punto de chequeo para ver si se entiende lo que hicimos. Cuando exacto. un compañero nuestro se pone a revisar nuestro código, debería entenderlo inmediatamente. Si no lo entiende, es bueno que se lo comunique ese compañero también. Por eso es bueno también para hacer código limpio que exista ese tipo de comunicación en el equipo. Si los demás no entienden algo que se está haciendo, está bueno que haya una alerta temprana para que se trate de ordenar eso un poco más. Básicamente la idea es atajar el problema lo antes posible. Si esto va escalando, llega un punto que se vuelve imposible de manejar. Muchas veces uno entra en un proyecto donde ya está descontrolado esto y no hay mucho que se pueda hacer por corregir lo que ya había, pero se puede poner uno de acuerdo para que lo nuevo que se agregue siga estos criterios y de esa manera, de a poquito, con el tiempo, se vaya mejorando la calidad del código del proyecto entero. Bueno, pasamos. Seguimos. A ver un poco, otra más. Eso. Bueno, siguiendo esto, siempre es útil agregar más información al nombre de un método, de una variable. ¿Qué significa esto? Nosotros muchas veces nos podemos preguntar qué tan largo le ponemos el nombre a algo. Yo diría ahí que el largo correcto es cuando uno tiene que tener en cuenta qué es lo que tiene que transmitir ese nombre, qué es lo que necesita saber la persona que va a llamar un método determinado, por ejemplo, antes de usarlo. ¿Necesita saber algo sobre la implementación, alguna cosa en particular? Bueno, todo eso debería estar incluido en el nombre. A la vez, se debe tratar de ser sintético. O sea, no poner un nombre excesivamente largo si se puede resumir un poco sin perder el significado. Lo importante es que no se pierda el significado, pero que dentro de lo posible se mantenga lo más corto posible. Pero, otra vez, sin dejar de transmitir la información que necesita saber la persona que utilice esos bloques de código. A ver, sigamos. Bueno, por ejemplo, imagínense que nosotros estamos poniéndole nombres a variables y esas variables representan dimensiones de algo. Por ejemplo, tiempo transcurrido. Imagínense que tienen una variable que dice tiempo y es un entero. Y entonces ahí surgen varias preguntas. ¿En qué está expresado ese tiempo? ¿En segundos, en minutos, horas, días, siglos? Entonces, en esos casos, es buena práctica agregar el nombre de la dimensión que maneja al nombre de la variable. Por ejemplo, en este caso, si estamos expresándolo en minutos, ponemos tiempo en minutos. De esa manera, uno ve el nombre de la variable y por más que sea un entero que a simple vista no expresa mucho, uno inmediatamente sabe que está hablando de minutos. Entonces no se ahorran errores al
asumir que que estamos hablando de una dimensión de cierta magnitud, en realidad es otra, por ejemplo. Lo mismo acá hay algunas cosas que ya las comentamos antes. Explicitar cosas peligrosas o inusuales sobre un método. Acá vuelve el ejemplo de eso de get file versus download file. O, por ejemplo, no Sí, sé, puede ser. Se imagine- me, imag- ima- imagínense, por ejemplo, obtener un usuario, un método que se llama obtener usuario, pero que internamente lo que hace es, si el usuario no existe, lo crea. Eso es algo que es necesario que la persona que está utilizando ese código lo sepa, porque, por ejemplo, puede pasar que si yo trato de obtener el usuario, imagínense que yo no sé que el usuario se crea si no existe. Llamo el método para obtener el usuario y después en mi propio código veo, asumo que si no me llegó un usuario, lo trato de crear yo de nuevo. Entonces estoy replicando la funcionalidad que tenía ya ese método, lo cual está mal. Por eso hubiese estado bueno que el método se llame, por ejemplo, obtener o crear usuario. De esa manera yo sé que no me tengo que preocupar por crearlo si no existe, porque ya lo va a hacer el método. Entonces, ese tipo de detalles de implementación son útiles saberlos para no duplicar funcionalidad o para tener en cuenta particularidades del sistema que de las cuales uno debería tener cuidado para no romper cosas tomando asunciones incorrectas. Todo esto que estamos hablando de agregar información a los nombres de un método, de una variable, no significa usar notación húngara. Acá es donde les pregunto, ¿todos saben lo que es la notación húngara? ¿Hay alguien que no sepa lo que es notación húngara? No, yo no. Bueno, ¿Alguien lo usó? ¿cómo? ¿Alguien usó la notación húngara? Y Los que éramos de C usamos notación húngara. si son jóvenes, lo más probable es que no hayan usado notación húngara. Yo alguna vez, ¿Cómo? hace un Puede ser tiempo por sí eso. lo sé. Claro, bueno. Para resumir un poco, la notación húngara es así como tienen distintas notaciones para nombrar cosas como camel case, Pascal case, que saben lo que es, tiene que ver con usar la primera letra, la letra la primera letra de la primera palabra de un nombre en minúscula o en mayúscula, o usar todo en mayúsculas o separado por underscores. Todos esos son tipos de notaciones. La notación húngara es una notación antigua en la cual se agregaba al nombre de los identificadores que usemos, se agregaba un prefijo que eran las iniciales, eran unas iniciales que representaban el tipo El tipo de dato. el tipo de dato que estábamos nombrando. Por ejemplo, si era un Exactamente. booleano, se le agregaba una B minúscula al principio. Exacto. Si era un entero, se le agrega una I. Y después había casos mucho más complejos en el caso de objetos, donde, por ejemplo, uno que recuerdo es LPSZ. Y yo les digo eso y ustedes dicen, ¿qué es? Y eso es un puntero largo a un string terminado en cero. Long, pointer, string, zero. O sea, son 4 letras para representar eso. Y todo eso, ¿para qué sirve? Para decirme que es un string. Entonces, bueno, ese es un ejemplo donde estamos agregando información a un identificador que realmente no es útil hoy en día, Bueno, ¿puedo sumar porque... algo? ¿Puedo Sí, sumar decime. algo? Lo que pasa que en esa época, hace Claro, mucho eso iba. tiempo, en esa época el tipo, nosotros no podíamos saber el tipo, los IDE en ese momento no te decían el tipo de dato, entonces dentro de todo, con el nombre vos te das cuenta de qué tipo de dato. Imagínate, en, en, en un código de 2000 líneas, no podés estar subiendo y viendo qué tipo de dato o dónde fue eso declarado, esa variable, entonces vos con solo leer la B larga decías, ah, ok, es un boolean.
Pero ahora con el IDE, con lo nuevo, el Visual Studio, Visual Code, no sé cuál es el que usan, no sé Básicamente cualquiera. cualquiera, tienen un IntelliSense que te va diciendo ahora te dice un montón de información, te dice los métodos, qué variables tiene, qué parámetros tienen los métodos, qué tipo de datos tienen los métodos, qué sé yo, tanta información te dan ahora, por eso no tiene mucho sentido ahora usar la notación húngara, ¿no? Ujú. Claro, básicamente hoy en día, si todos usaron Visual Studio, saben que se paran con el cursor del mouse sobre una variable y aparece un tooltip donde nos da información de esa variable. Eso antiguamente no era tan así, entonces para compensar esas faltas, esas fallas, esas falencias del IDE, se solía codificar toda esa información el, en el mismo nombre de la variable. Hoy en día, bueno, no es necesario eso. Pero bueno, redondeando porque no era tampoco tan importante. El punto es, hay que agregar, siempre sirve agregar información extra a los nombres de identificadores que usemos, variables, métodos, clases, pero hay que ser criterioso con ver qué información es la que se agrega. Información como el nombre de tipo no es útil porque eso lo podemos averiguar de otras maneras. Así que bueno, sigamos. Bueno, y acá ya lo habíamos, pasa a la próxima. Ya lo habíamos mencionado antes. Para al anterior. Lo habíamos mencionado antes. ¿Qué tan largo puede ser el nombre de un método, de un identificador? Tan largo como sea necesario. Acá la cuestión es tener criterio. Como les decía antes, uno se tiene que fijar cuál es la información que necesita transmitir al usuario de ese código. Nosotros tenemos que ver qué es lo importante y tratar de dejar solo lo importante y nada más, nada menos que eso. Si nosotros estamos por ahorrar espacio en el nombre de un identificador, sacamos un dato que hubiese sido importante que lo sepa el usuario, entonces eso estaría mal. Pero también estaría mal si escribimos algo súper largo cuando en realidad se podría resumir sin que pierda el significado. Entonces, para resumir, la idea es tratar de ser sintéticos, pero elocuentes al nombrar cosas. Sigamos. Bueno, y en el caso de los booleanos, acá tenemos un caso especial para nombrar, para asignarles nombres. Una buena práctica en estos casos es ponerle nombres, ponerle prefijos como is, can, should. Ahí pasamos, bueno, ahí está. Entonces, de esa manera nos hace que más fácil de entender el significado de esos booleanos. También tenemos que tratar de evitar poner dobles negativos. Analicemos el código que está abajo, el de la izquierda. Ahí tenemos una variable que se llama read password y dice true. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que leer un password, que ya se leyó el password, no está muy claro. Y dicen true. Entonces, terminamos teniendo que mirar cómo se usa para confirmar si es una o la otra. Lo mismo abajo, tenemos disable SSL igual false. ¿Eso qué significa? Que está desactivado, que está activado. Ahí tenemos un doble negativo. Entonces, si bien no es, uno a simple vista diría, bueno, pero lo mirás un segundo y se entiende, se puede hacer más fácil para que no sea necesario mirarlo un segundo. Y a simple vista uno transmite el significado. Por ejemplo, ahí tenemos en el código de la derecha otra manera de nombrarlo donde se ve muchísimo más claro. Ahí dice, user is authenticated, igual true. Está clarísimo. El usuario se logueó y ya está. Y en el segundo caso, use SSL igual false. No tenemos que pensar si es un doble negativo, qué es lo que quiso decir realmente. Está clarísimo. Que dice usar SSL, no. Entonces, no hay más vuelta que darle. Sigamos. Bueno, comentarios. ¿Son necesarios? ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Hay escenarios en los que está bien comentar? ¿Nunca hay que comentar? ¿Qué tipos de comentarios conocen? ¿Qué opinan de esto? No debería haber comentarios, pero a veces son necesarios, me
parece a mí. Ujú, puede ser. Muy ¿En qué bueno. caso sería necesario un comentario, por ejemplo? ¿Alguna lógica de negocio que, que tengas que explicitarla en el código porque a simple vista no sale naturalmente pensar que tiene que ser así? Correcto, muy bien. Ese sería un ejemplo perfecto. La idea sería que no necesitemos poner comentarios porque el código, con solo leerlo, se entienda qué es lo que hace. De esa manera lo que se busca es que básicamente el código parezca como que está escrito en inglés, no en un código. Entonces uno lo va leyendo y los mismos nombres de las cosas que vamos asignando dicen lo que va pasando. Eso se puede llegar a obtener hasta cierto punto, pero hay casos como el que mencionaron recién, en que por más claro que esté el código, lo que no se entiende quizás son reglas de negocios o interacciones con sistemas externos que funcionan de una manera particular y capaz que yo entiendo qué es lo que está haciendo mi código, pero no entiendo por qué lo está haciendo. Por ejemplo, no sé, que yo tenga que calcular un número que no, una fórmula que no se entiende para qué es, porque lo requiere un API externo y no está explicitado para qué. Y yo puedo entender lo que está haciendo, pero digo, ¿para qué tiene que mandar este número que no sé qué es? Entonces, en esos casos, sí sirve agregar comentarios porque hay información que no es evidente a simple vista. Y de esa manera yo le puedo comunicar al resto de mi equipo, bueno, esto lo estamos haciendo así porque hay tal regla de negocio que dice que nosotros tenemos que hacer esto de esta manera. Porque si no, capaz que uno lo trata de hacer de otra manera, porque dice, pero esto se puede hacer distinto, y ignorando esa regla de negocio, se termina mandando un error. Sumando Entonces, a eso, sumando a eso que de los comentarios, también tenemos, no sé si trabajaron con Visual Studio, viste que ahora uno puede agregar documentación a los métodos, a los parámetros. me estás adelantando ahí. Eso ¿Ah, era lo sí? próximo. Sí, era lo próximo que iba a decir. Uy, perdón. Entonces A ver, sigamos. sigamos. Bueno, vamos a ver. Eh, para resumir ese concepto, y ahora vamos con este que dijo Ariel, hay que saber cuándo no comentar. Idealmente, no deberíamos tener que comentar código, se debería entender simplemente mirándolo. Pero hay casos en los que es necesario, como el que acabamos de ver. Eh, registrar lo que estamos pensando mientras codeamos. Eso significa aclararlo en el momento que lo haces, porque probablemente si no, después o no lo hagas nunca, o cuando lo quieras hacer no te vas a acordar que era lo que había que aclarar, y te va a tomar más tiempo tener que hacer un reanálisis del código que estás comentando. Básicamente ponernos en los zapatos del futuro lector, imaginar qué es lo que va a necesitar saber esa persona. Traten de imaginarse que el código no lo hicieron ustedes y verlo desde cero, es decir, ok, ¿cuál es la información que acá está faltando que no se puede deducir con solo leer el código? Y tratar de aclarar eso en comentarios. Y bueno, yendo a lo que estaba diciendo Ariel, hay, hay que hacer una diferencia. No sé si, a ver la próxima diapositiva, me parece que había algo. Acá. Sí, claro, bueno. Más allá de todo, hacer comentarios concisos, fáciles de leer y que aporten valor. Eso es otra cosa. Si vamos a hacer comentarios, es importante que seamos elocuentes, que se entienda. Tratar de tomarse el tiempo en redactar bien el comentario. Si es larguísimo y se podría haber resumido, lo más probable es que una persona saltee eso y no lo mire, como estamos viendo ahí en la imagen. Dicho todo esto, hay que hacer una distinción entre comentarios y documentación de código, que no es lo mismo. Por ejemplo, en IDEs modernos, como por ejemplo Visual Studio, habrán visto, me imagino,
¿Todos saben lo que son comentarios XML? Esos adornos que se ponen afuera de la firma de un método o para la cabecera de una clase. ¿Todos saben de qué estoy hablando o lo aclaro? Bueno, por las dudas lo voy a aclarar. Visual Studio, desde que existe, nos provee de un mecanismo para autodocumentar nuestro código. Eso es si uno separa arriba de la definición de un método, por ejemplo, y pone barra, 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 inmediatamente el IDE llena con un bloque de XML donde se fija cuál es la firma de ese método y extrae una estructura donde uno puede llenar documentación sobre sobre la firma de ese método. Por ejemplo, uno puede hacer un resumen de qué es lo que hace ese método, puede describir los parámetros que está tomando, describir el tipo de salida que tiene ese método, si dispara una excepción o no, y otras cosas más. Eso, si bien uno tiende a considerarlo comentarios, en realidad no es lo mismo y tiene un valor, porque lo que uno describe ahí sobre un método, cuando nosotros estamos usando ese código, imagínense cuando usando IntelliSense, cuando llaman un objeto y ponen punto y buscan un método en IntelliSense, en ese momento, el mismo IDE, si nosotros llenamos esos comentarios, esa documentación, nos pone en un tooltip la descripción que nosotros ingresamos. Entonces nosotros podemos saber a simple vista, gracias al IDE, qué es lo que hace cada método, qué parámetros recibe, y nos ahorra tener que entrar en el método para mirar el código para ver qué es cada cosa. En eso, Eso es lo importante, digamos. No claro, tener que eso, entrar al método. igual acá, esto es un tema medio polémico, hay gente que dice que tampoco hay que usar eso. Yo soy de la escuela de que sí, pero si lo vas a usar, hay que usarlo con criterio y responsabilidad, porque puede Sí, pasar que el método cambie su significado y en ese caso hay que actualizar esa documentación. exactamente. Hay que actualizar esa documentación y aparte, si nosotros vamos a llenar en la descripción de qué es lo que hace un método, trae cosas y no sirve para nada poner eso. La idea es que Sí, si lo vamos a hacer, o si el método se llama getUserID y en la documentación le pongo getting the user ID. Es lo claro, mismo, digamos. sí, en realidad hay veces que es eso lo que tenés que poner también, pero el punto es que, este, que tiene que ser elocuente lo que dice ahí y tiene que coincidir con lo que realmente está haciendo. Si queda desactualizado y uno no lo cambia, y entonces estás metiendo más ruido que ayudando. Otra ventaja que tiene hacer este tipo de cosas es que después se puede crear un manual del código con algunas herramientas donde levanta toda esa documentación y te puede generar un manual en hipertexto con todo eso. O sea, tiene varios usos poner ese tipo de información en los métodos. Pero Bueno, sigamos. sobre todas las cosas y lo más importante es que ayuda al resto del equipo a entender el código más rápido. Sigamos. No, pues si no, no vamos a llegar. Sí, sí, se prolongó, voy a tratar de pisar un poco el acelerador. Bueno, el orden de los argumentos en una condición. A la izquierda, la expresión que está siendo evaluada y que está metida en el flujo del programa. A la derecha, el valor de referencia cuyo valor es más constante. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos poner if A igual a 1 o if 1 igual a A, pero no, es medio antinatural y raro poner 1 igual a A. Entonces, la idea es que a la izquierda va el valor que está siendo comparado y a la derecha cuál es el valor con el cual lo estamos comparando. Esa es una práctica simple, pero que aporta un poco. Y acá vamos a lo del operador ternario que habíamos dicho más temprano. Conviene esa línea, timestring más igual, hora, si la hora es mayor o igual a 12, ponemos PM, si no AM. O la versión larga con un if. En ese caso, yo lo que podría decir es que ese operador ternario
tiene una condición lo suficientemente simple como para que realmente sea más útil tenerlo en una línea, porque se entiende inmediatamente qué es lo que hace. De la otra manera, con 8 líneas en el if que está abajo, si bien también se entiende muy claro, son muchas líneas que se podrían haber resumido porque la verdad que no se pierde información al resumirlo a una línea. Sin embargo, en el ejemplo que está a la derecha, ahí nosotros tenemos una condición mucho más compleja que si la vemos escrita en una sola línea no se entiende a simple vista. Y en ese caso en particular es más claro expresarlo como un if en las dos partes que tiene. Muy feliz hablando solo. A ver, sigamos. Un poquito más. Ahí está. Bueno, eso, ¿no? A ver. Bueno, no está mal tener múltiples returns en un mismo método. Acá lo que estamos tratando de hacer es minimizar el anidamiento dentro de un bloque de código. ¿Saben lo que es el anidamiento? Cuando vamos poniendo llaves y ponemos código adentro, abrimos otra llave, ponemos código más adentro, y eso todos sabremos, en algún punto nos habremos encontrado con algún caso en donde hay un bloque con 10 niveles de anidamiento, una cuestión que es una locura. ¿Y cuál es el problema que tenemos en ese caso? Es muy difícil, mirando una línea separada dentro de un bloque así, saber en qué scope está, si estamos dentro de... en qué nivel de anidamiento estamos, para ver a qué tenemos acceso, en fin, se hace mucho más difícil de leer. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de minimizar es eso, el anidamiento. A fines de hacer eso, podemos, por ejemplo, como dicen ahí los códigos, poner una condición previa para evaluar si necesitamos meternos en un bloque interno de anidamiento. Y si no necesitamos meternos, porque hasta llegando a ese punto ya el método hizo lo que tenía que hacer, podemos poner un return ahí y salir de ese flujo. Entonces, de esa manera, nos estamos ahorrando todos esos niveles de anidamiento a los que llegaríamos si no, y se puede leer más claro el código. Pasemos. A ver un poquitito más. Para que elimine el... Para pasar la próxima. Eso. Bueno, como no solo podemos remover. No, para andar la anterior. Ahí. No solo podemos remover el anidamiento en ifs, también se puede usar esta técnica en ciclos, usando, por ejemplo, LINQ. ¿Todos saben lo que es LINQ? ¿Alguien nunca lo usó? ¿No sabe ni siquiera qué es? Bueno, LINQ es son extensiones de .NET que permiten armar expresiones complejas de las cuales se puedan, para hacer, por ejemplo, una búsqueda de objetos dentro de una colección y cosas por el estilo. Acá tenemos un ejemplo. Estamos iterando, tenemos una estructura de objetos que son usuarios que contienen roles. Entonces, a nosotros nos interesa hacer algo para cada uno de esos roles de cada uno de esos usuarios. Entonces, en el bloque primero, nosotros estamos iterando cada uno de esos usuarios y luego en el bloque interno, para el usuario que está siendo iterado, iteramos todos los roles que tiene adentro. Eso, ahí como podemos observar, tenemos un nivel de anidamiento extra, porque tuvimos que poner un for each adentro de otro for each. Eso se puede resumir, se puede ahorrar usando LINQ de la manera que está abajo. Nosotros podemos decirle, como lo único que nos interesa es iterar los roles, lo que estamos haciendo ahí abajo con ese select many es, select many para lo que sirve es para crear una colección de objetos que contenga la suma de los objetos que contienen en una propiedad dada,
todos los objetos que están siendo iterados. A ver, esto suena reconfuso así. Lo que significa esto es, sabemos que cada user tiene una property que se llama roles. ¿Mm? Y cada una de esas properties es una colección de roles. Entonces le estamos diciendo, del usuario 1, ¿cuántos roles tiene? ¿5? Bueno, dame esos 5. El usuario 2 tiene ¿cuántos roles? ¿4? Bueno, dame esos 4 también. Suma los del anterior a los del nuevo y créame una colección que solo tenga roles. ¿Se entiende hasta acá? Es lo que me queda de resultado de esto es, en vez de 2 colecciones, una para usuarios y una para roles, yo tengo solo una con todos los roles. De la misma manera, se podría incluso hacer más legible todavía, metiendo ese select many en una variable que se llame roles. Entonces, el for each nos quedaría for each var user role in roles, y yo ahí adentro puedo hacer algo para cada rol, pero ahorrándome el anidamiento. Este es un ejemplo simple, pero en un caso de un método que tenga bastante más complejidad, puede ser útil para reducir bastante el anidamiento y hacer que sea más entendible. ¿Seguimos? Sigamos. Bueno, complejidad ciclomática. No sé si alguna vez lo vieron, pero mucho no vamos a poder explayarnos porque el tiempo nos apremia, pero la idea es de tu lógica de código hacer un graph con nodos y aristas, y esto, como dice ahí, el cálculo es con las aristas menos los nodos más 2, ese número sería como el valor de esa complejidad ciclomática, es la complejidad que tiene tu código. Si el valor es muy alto, significa que la complejidad del código es muy alta, es muy difícil de entender, y si el valor es bajo, significa que la complejidad es baja, entonces eso es más fácil de entender. Es un poco Básicamente, lo que puedo... esto es una... No podemos, porque estamos a full, estamos con Sí. poco tiempo, así que mucho... Dale, resumiendo, es una manera de cuantificar qué tan complejo es un método. Exacto. Seguimos. Perdón. Bueno, ahora vamos a hablar de code smells. ¿Qué es un code smell? Un code smell es algo que nos da una señal de que algo huele mal en el código. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que estamos tratando de hacer algo y nos está costando mucho, o requiere muchos pasos y decís, esto es raro, debería ser más simple. Bueno, cuando uno se topa con una situación así, por lo general quiere decir que hay un problema en el código estructural que hace que sea más innecesariamente complejo o que traiga problemas. Entonces ahora vamos a hablar de varios casos comunes, hay un montón, pero bueno, vamos a hablar de los más comunes, y que nos sirven para identificar problemas que deberíamos resolver en nuestro código. Entonces, bueno, vamos con el primero, long method, método largo. Un síntoma que nos lo indica es un método que tiene más de 20 líneas. Causas, empezamos a escribir un método y en vez de identificar funcionalidades y aislarlas en otros componentes, seguimos escribiendo porque es más cómodo seguir de largo. Beneficio de arreglar esto: facilita la comunicación, expone duplicaciones a la funcionalidad. Esto es muy importante. Y bueno, esto puede tener eso lo vamos a saltear porque no es muy poco común. Pero bueno, el punto es, nosotros si tenemos muchas líneas en un método, es muy probable que estemos haciendo varias veces que lo que hicimos en ese método lo terminemos haciendo en otro y en otro. Por ejemplo, no sé, una fórmula de un cálculo de algo que lo usamos a menudo en distintos pedazos del código. En esos casos, si hay una fórmula que la repetimos, quizás sería mejor idea esa fórmula extraerla del método y ponerla en un método externo, ya sea en otro objeto o como un método privado dentro de esa clase, si no corresponde, y reusar ese pedazo de código de esa manera. No copiarlo de nuevo cada vez que se lo use. Sigamos. Long class, clase larga. Bueno, un síntoma de esto es una clase que tiene muchos métodos, líneas, atributos. Causas. Las clases grandes no se hacen en un día.
el problema es muchas veces la falta de entendimiento del negocio. Esto le da demasiadas responsabilidades a una sola clase. Beneficio, facilita la comunicación, expone duplicaciones de funcionalidad. Todos habremos visto clases con nombres como, por ejemplo, application, que tienen como 5.000 líneas y hacen todo tipo de cosas. Eso es... Manager. ¿Cómo? Y otro. Claro, por eso. Manager. Claro, managers. Eso es una clara señal de que no se está entendiendo bien el negocio. ¿Por qué? Uno de los principios básicos de la programación orientada a objetos es que una clase debería tener una responsabilidad única. No debería tener múltiples y mucho menos la cantidad que pueden llegar a tener estas clases largas. Son clases que por lo general son monolíticas y tratan de resolver todo en un solo lugar. Cuando lo correcto sería separar, bueno, ¿a qué se dedica esta clase? Y hace A, B, C, D, hasta la J. Bueno, lo que hace de A lo separamos en otra clase. Lo que hace de B lo separamos en otra clase y así. Lo dividimos en unidades de código más pequeñas, más manejables y más entendibles. Así que bueno, sigamos. Long parameter list, muchos parámetros. Un síntoma, tenemos un método que tiene más de 2 o 3 parámetros. Causas, para reducir el acoplamiento entre una clase y otra, se deja que el caller localice todo en vez de hacer que el objeto llamado conozca las relaciones entre otras clases. Beneficio de arreglarlo, facilita la comunicación, expone duplicaciones de funcionalidad. Habrán visto métodos que tienen una cantidad desquiciada de parámetros. Yo he visto hasta más de 40 en algunos casos, lo cual es un delirio. Y imagínense que 40. Qué sí, locura. he visto cosas así. Imagínense el descontrol que es hacer hacer múltiples llamadas a un método de esas características. Tenemos una línea de código gigantesca con un montón de parámetros que es prácticamente ininteligible y cuando vemos un bloque así, nos tenemos que poner a prestar mucha atención a ver qué es lo que está haciendo y ver bien qué se le está pasando como parámetro para tratar de entender, sobre todo si tenemos un error, por qué lo estamos teniendo. Una cosa que se puede hacer en estos casos es, si tenemos tantos parámetros que le estamos pasando a un objeto, quizás es mejor idea hacer un objeto separado que contenga toda la información que ese método necesite. Por ejemplo, una clase de contexto que se pase a ese método y que de ahí el método, que sabe qué es lo que tiene que hacer, saque toda la información que necesita usar sin complicarnos a nosotros la llamada al método. ¿Seguimos? Iba a decir algo más, pero me olvidé. Sigamos. Bueno, dead code, este es fácil. Una clase, variable, método, campo, no es usado en ningún lado, tal vez solo en tests. Causas, cambios de requerimientos que se implementan sin limpiar el código deprecado. Condiciones complicadas en combinaciones imposibles. Bueno, esto habrán visto código comentado que se deja por las dudas para futuro o métodos que ya no son llamados por nadie. Hoy en día en NIDES como Visual Studio tenemos la posibilidad de ver cuando al lado de cada método o cada miembro de una clase, cuántas referencias hay a esa. Entonces, si el número ahí es 0, eso es una gran señal de que ese código está muerto y no lo está usando nadie. No necesariamente que no tenga referencias significa que no se está usando. Hay que tener cuidado con eso. Hay otras maneras de usar el código sin que Visual Studio pueda registrar que hay una referencia. Por ejemplo, usando Reflection. Así que hay que tener cuidado cuando se elimina código que parece muerto, porque hay que asegurarse de que está muerto. Hay veces que hay proyectos que hacen llamadas a métodos de maneras muy raras, que no deberían hacerse, pero bueno, que se hacen igual, y entonces de esa manera se rompen estas herramientas que nos indican que es seguro borrarlo. Entonces, hay que tener criterio. Sigamos. Bueno, para el otro lado.
Bueno, generalidad especulativa. El código es más complejo de lo que necesita ser para los requerimientos actuales. Causas. El código se escribe con la expectativa de estar preparado para escenarios más complejos que jamás se hacen realidad. Esto muchas veces pasa que uno se trata de preparar para cambios futuros, dice, bueno, voy a hacer mi código lo más flexible que pueda, y dice, bueno, esto en el futuro capaz que puede evolucionar por acá, capaz que puede evolucionar por allá, entonces voy a diseñar todo mi código de manera que contemple todos esos casos. ¿Qué pasa? En muchos casos, esos escenarios hipotéticos para los que uno se prepara no pasan nunca. Entonces uno termina haciendo código innecesariamente complejo que después se hace más difícil de mantener y de entender y que realmente no tiene ninguna utilidad. Entonces, la idea sería hacer todo tan simple como sea posible, pero no más simple que eso. Sigamos. Ahí está el principio KISS, Keep It Simple, Stupid. Bueno, este es otro que es bastante común. Magic Number o Magic String. ¿Qué es esto? Es un número literal que aparece en el cuerpo de un método. ¿Qué es un número literal? Es cuando, por ejemplo, en medio de una fórmula, como vemos ahí abajo, hay un número, una constante. Un número constante que está ahí y de ninguna manera se entiende por qué es ese número y no otro número distinto. Entonces uno, por ejemplo, if ID igual 7, then tal cosa. ¿Y qué es 7? ¿Por qué? ¿Qué clase de valores tiene ID como para que 7 signifique algo? ¿Y qué pasa si de golpe ese 7 pasa a ser un 9 y hay que cambiarlo en todos los lugares donde pusimos un Buscas 7? el 7 en todo el código. Claro, por eso. O sea, por eso se dice un número mágico, porque es algo que a simple vista decís, ¿por qué este número y no otro? No sé, magia. Entonces, esto es algo que está muy mal hacerlo y es muy común. Es muy común. Y es muy común hacerlo porque es más rápido programar así. Pero esto no escala bien y de hecho escala muy mal. Sobre todo si esto es una práctica que se adopta a nivel generalizado en el proyecto. Yo ahora estoy viendo, por ejemplo, un caso real que lo estoy viendo ahora mismo. Nosotros estamos con un sistema que compara códigos que vuelven de un API externo y según el código que le vuelve, hace una cosa u otra. Todos estos códigos están hardcodeados en un montón de lugares. Si el código es 24, entonces eso significa hacer tal cosa. Si es 48, entonces es tal otra. Justamente ahora lo que pasó es que estamos cambiando el API externo y esos valores van a tener otro significado ahora. Entonces, en ese caso, como yo tengo todos los números hardcodeados en un montón de lugares en el proyecto, Qué dolor de todos, cabeza. claro, todos esos números ahora cambian su significado. Entonces, qué buena idea hubiese sido no poner los hardcodeados ahí, ¿no? Este es un caso clásico donde explota y ya es demasiado tarde. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar esto? Por ejemplo, si es un valor constante que sabemos que se va a mantener así, se lo puede poner justamente en una constante, en un objeto específico para esta función, como, no sé, una clase que se llame constants, donde tenga con un nombre descriptivo que indique qué es, esté ese valor y en todos los lugares donde se lo use, hacer una referencia a ese constante y no al valor literal. De esa manera, si ese número cambia, yo lo tengo centralizado. Y entonces inmediatamente todo el resto del código que usaba eso se va a adaptar sin que yo tenga que rastrear uno por uno los usos que se le dieron. Perfecto. Sigamos. Bueno, código duplicado. Dos bloques de código son casi idénticos o dos bloques de código tienen las mismas consecuencias. Causas, múltiples programadores trabajando al mismo tiempo. Falta de proactividad para remover duplicados al momento de su detección. ¿Qué pasa? Imagínense que yo estoy haciendo un método que tiene que hacer un cálculo con dos enteros. Entonces hago un método de extensión, por ejemplo, que haga ya ese cálculo
y lo uso en el código que estoy entregando yo. En paralelo, otra persona tuvo la misma idea y puso lo mismo en otro lado, pero con otro nombre. Entonces ahí tenemos bloques de código que están haciendo lo mismo o que su función es que es prácticamente igual, pero están en dos lados y eso implica que tienen que ser mantenidos por separado y probablemente uno tiene errores y el otro no, y capaz que no hacen exactamente lo que dicen que hace, pues están implementados distintos. Entonces, la idea sería centralizar esto, unificarlo y que no. Si hay una funcionalidad que se tiene que usar desde varios lugares, eh, el método que se llame sea siempre el mismo, no haya una opción u otra. Entonces, en el caso de cuando se empiecen a identificar estas duplicaciones, sería buena idea ir unificándolas para que no haya ambigüedades. Sigamos. Bueno, sigo yo. Bueno, ahora vamos a ver un poco técnicas de refactoring. Nos queda tiempo como para empezar a ver código y entre todos plantear qué mejoras se puede hacer de código. Vamos a ver un poco qué significa hacer refactor. No sé si ustedes tienen la posibilidad de hacer refactors en sus proyectos. ¿Me cuentan? ¿Saben todos lo que es un refactor para empezar? A ver, Bueno, lo bueno, aclaro, lo bueno, aclaro, lo aclaro muy rápido. Refactoreo es agarrar un código existente y modificarlo para que sea mejor, básicamente. entonces, bueno, digamos, lo ideal sería que el proyecto te dé ese espacio para hacer mejoras de código. Entonces, lo ideal sería que uno tenga esa posibilidad de hablar con el líder del proyecto y decirle, mira, che, encontré parte de código que estaría bueno mejorarlo. ¿Qué posibilidades hay de mejorarlo? Porque, bueno, obviamente si uno toca algo que es crítico o si toca alguna funcionalidad, estaría bueno que se testee, se pruebe y por lo menos uno que se quede tranquilo de que lo que uno hizo está bien, el cambio que hizo. Entonces, bueno, ¿qué es refactoring? Es el arte de mejorar el diseño de un código existente. La idea siempre es mantener el comportamiento y con los cambios que uno haga, que sea más fácil de entender y de modificar y de mantener sin cambiar su comportamiento, eliminar el código duplicado, bueno, todo lo que nos huela mal en el código es seguramente en un futuro tendríamos que hacer un refactor de todas las cosas que estuvo mencionando Axel. Estaría bueno si vemos código duplicado, si vemos código muerto, si vemos cosas como las que mencionó Axel, de nombres largos o muchos parámetros. Bueno, Sería entonces aplicar todas las reglas que vimos anteriormente, eso sería exacto, hacer un refactoring. exactamente. Pero bueno, siempre está acompañado con el estado del proyecto, ¿no? Si estamos en una situación de entrega, de crítica, de entrega, todo, no nos vamos a poder en ese momento hacer un refactor de código que sabemos que está funcionando. Pero cuando estamos más relajados, está bueno que nosotros, como programadores, sepamos decir a nuestro líder, mira, ahora que tengo más tiempo, me gustaría volver a ese código que quedó, me gustaría mejorarlo. O sea, nosotros tenemos que tener esa posibilidad de hablar con nuestro líder y plantearle, mira, esto no me gusta cómo quedó, me gustaría hacer otra cosa y eso estaría bueno que esté en el proyecto, que sea una práctica dentro del proyecto. Pero no significa que porque el proyecto esté en estado crítico, no me dejan hacer refactors o no me dejan mejorar el código. Sí, te dejan, pero hay momentos que se puede, hay momentos que no se puede. Hay que tener en consideración que al hacer un refactoreo de código, eso implica que va a tener un impacto.
si ese código que estamos refactoreando toca un montón de otros lados y cada uno de esos lados ahora es un posible punto de fallo. Hay que tener cuidado. O sea, si vamos a estar Exactamente. refactoreando algo, tenemos que asegurarnos de testear bien después para asegurarnos de que funciona mejor que antes o igual por lo menos, pero no peor. Exacto. Sí, está bueno eso que decís, de ver las dependencias de ese código que estoy modificando y tener en cuenta para después probarlo de que realmente eso está funcionando bien. No quedarme solamente con mi mundito o con mi clase o con mi método, sino Ujú. decir, a ver, ¿dónde se está usando esto? ¿En qué lado se está usando? Y después poder testearlo, probarlo de esa forma. Bueno, hicimos algo con Axel que es, voy a tratar ¿están viendo ustedes el código en este momento? ¿Están viendo código, Sí, Axel? sí. Perfecto. Entonces la idea es, acá hay distintos ejercicios que hicimos con Axel, la idea es que planteemos cuáles son las mejoras del código este, que en un primer momento huele mal y qué podemos hacer para mejorarlo. Una de las Uno de los ejemplos es este que tengo, Browser Code Smell, que bueno, viendo, no sé si lo ven ustedes al código bien, ¿se ve? Compartiendo, ¿se ve bien? ¿Así? ¿O un poquito más grande? Se ve bien. Yo lo Bien, veo bien. perfecto. Ok. Entonces, supongamos que nosotros en este queremos saber cuál es el browser que estamos usando y tenemos este código. Preguntamos acá cuál es el browser que está habilitado. ¿Ustedes consideran que este código está bien o necesita un refactor? O mejor dicho, ¿se entiende lo que hace ese código a simple vista? Ahí está. Cuesta entenderlo. Claro. Claro, cuesta entenderlo. ¿Y ustedes qué consideran que podemos hacer? ¿Qué técnica de refactor podemos usar o qué podemos hacer acá como para mejorarlo? Una de las cosas que... Sí, decime. Se podrían guardar en variables las condiciones, las primeras dos condiciones del if. Podría ser. Ok, está bien. Hay quizás una manera mejor de hacerlo, pero ¿Qué, es una alternativa. qué otra idea se les ocurre? Esta es buena igual. Sí, bueno, Ah, también... Sí, decime. se podría guardar en variables el platform to upper, no todo el nombre, sino solo el platform to upper. Ok, sí, también. Sí, pero en realidad hay otro problema más grande que es el que se podría resolver ahí. Imagínense que hay varios métodos que también necesitan hacer un chequeo similar. Voy a tener que duplicar el código. Voy a tener que copiar esto y hacer lo mismo en todos los lados que necesite hacer esto. Si yo pongo variables para resumir esa condición, se va a hacer más legible el if, correcto, pero los voy a tener que poner en cada método que haga una condición similar. Mm. Entonces hay otra cosa que podemos hacer para que sea más legible y a la vez sea más reusable. Unos Nosotros, decoradores. No, no hay una más fácil. Podríamos hacer un método aparte o sea, que le haga un upper y se fije si tiene ese string, la palabra. Ponele. Ahora, ese método, ¿cómo lo llamaríamos, por ejemplo, en base a lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Está chequeando. Podríamos poner Sí, está chequeando if, si is está Firefox. Firefox. Claro. Entonces, una cosa que podríamos hacer es un método que se llame
is Firefox. Y que devuelva true o false listo para poner en esa condición. Y haga ese cálculo dentro del método. De esa manera, si hay distintos métodos que necesitan saber lo mismo, podemos reusar eso y mantenemos la funcionalidad centralizada en el método y mejoramos la legibilidad de cada lugar donde lo usamos. Claro, bueno, entonces, un poco lo que estaba mencionando Axel, la idea sería, yo ya tengo la versión modificada, lo ideal sería tener extraer en distintas propiedades este comportamiento. Claro, propiedades en este caso. En propiedades, el día de mañana, supongamos que yo tengo que modificar este valor, que no es más, no sé, lo llamo, no sé, Max Explorer, no sé cómo se llama el de Max. Yo Safari. tengo que venir y tocar, ¿cómo? Safari. Safari. Yo tengo que venir y tocar solamente un solo lugar, no tendría que ir y tocar todo el código donde nosotros planteamos esto. Es mucho más fácil y miren cómo queda una vez agregado todo y extraerlo en propiedades, miren cómo queda este código, ¿no? A lo que era antes. Mucho más legible. A simple vista ya sabemos qué hace. A lo que era esto, ¿no? Que era mucho más difícil de leer a esto. Con el agregado de que el código original no es reusable, porque vamos a poner una condición ahí y después la vamos a poner en todos los demás lugares, y si cambia tenemos que actualizarla en todos lados. Vos fíjate, mirá qué fácil es, si yo tengo if platform supported, acá le agrego otra condición más, y ya directamente es así de fácil y no tendría que ir en todos los lugares y agregar esta condición para, supongamos que yo necesito agregar alguna condición nueva, tendría que venir acá y agregar en todos lados Safari, ¿entendés? Si es que yo llego a agregar una plataforma nueva que soporta a que quede todo directamente, yo vengo, toco esta propiedad y con esto ya estaría agregando ese soporte de esa plataforma. O si cambia la manera de calcular cuál es el browser, de esa manera lo tenemos centralizado, lo modificamos en un solo lugar y ya se adapta. Claro, bueno, entonces es la abstracción de este comportamiento a distintas propiedades, sería, digamos. Claro. Vamos a este caso. Este caso es un discount. Yo llamo a un método que me devuelve un discount. Como verán, acá ves, dice si el valor es mayor a 50, entonces descontame menos 2. Si el valor es mayor a 100, descontame en value, le agrego el valor del descuento y retorno value, ¿no? Y eso es lo que a mí me permite determinar cuál es el discount que aplico. ¿Qué es lo que ven mal en este código? Perdón, en la línea 9 debería ser quantity en vez de value, o... Ah, perdón, sí, acá es quantity. Así, sí, tenés razón. Bien ahí. Bueno, ya encontramos un bug. Bueno, bien. O sea, quantity mayor a 50, quantity mayor a 100, y en value yo modifico el valor que del descuento. Y si vos pones 150, por ejemplo, quantity, entraría en los dos casos y es como que no. También, es verdad. Te confundís de qué valor es el que está retornando, ¿no? Podrías pensarlo. Si lo miras rápido, decís, bueno, 150, entra en el primer if, value 2, pero no, en realidad es 5. Sí, está bien. Sí, en parte también lo que están
Igual no vos quiero ibas a otra decir. cosa. Yo iba a esto, a este valor, que es muy común a veces en en los métodos, es empezar a modificar los valores que entran como parámetro. Entonces, yo este value, suponete que yo traigo un descuento de otro lado, o lo traigo de otro método, hizo otro descuento, me lo manda a este descuento. Yo después acá vengo y lo modifico, yo a este valor ya lo perdí, no lo tengo más, a este valor que está acá. Me parece que se podría explicar de otra manera esto. Lo que estamos viendo ahí es un problema de un método que tiene efecto de lado, que justo en este caso quizás no es tan dañino porque es un entero el parámetro que estamos pasando. Y entonces, al pasarlo de esa manera, se crea una copia del valor y se trabaja sobre esa. Pero, ¿qué pasa si uno le pasa un objeto a este método y se modifica el estado de ese objeto? Y ese objeto se sigue usando fuera de ese método. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Nosotros llamamos a discount code smell y se Pero podría modificó, pasar si yo tengo algo así, referencia, claro, suponete, y este pero valor lo estoy usando después afuera, yo el lo punto es estaría que modificando. el método no decía en ningún momento que te iba a modificar un objeto que estaba fuera. Entonces ahí estás teniendo un comportamiento secundario que puede generarte un bug terrible y vos no sabías que iba a pasar eso al llamar el método. Pero bueno, igual vos ibas a eso con esto, ¿o era otra la cosa que querías mostrar? La idea de esto era mostrar que lo que conviene hacer en estos casos, conviene no usar los parámetros como variables temporales, ¿me entendés? Entonces, lo ideal sería guardar este valor en una variable temporal e usarlo dentro del método a esa variable temporal y no usar el valor que te pasa como parámetro. Esa era la idea del ejercicio. ¿Entiendes? Igual el problema, lo que uno trata de resolver básicamente es lo que acabamos de decir del efecto de lado. Si bien en este ejemplo capaz que no es tan terrible, pero es tener cuidado cuando se modifican cosas de un objeto que entra como parámetro a un método, porque eso puede provocar efectos no deseados. Bueno, el otro código es este, otro ejercicio, que dice exist code smell. Yo le paso una lista de nombres y un key que necesito buscar. Acá tengo found false y después cuando lo encuentro devuelvo found true. Digo found true y eso es lo que termino devolviendo después en el método. ¿Ustedes qué ven en esto que está? Esto es claro, pero ¿qué se puede ¿Qué se podría mejorar, mejorar? digamos? Que Se cuando lo podría encuentre agregar, lo retorne o que corte el ciclo, pues si no va a seguir recorriendo. Correcto. Ok, Se podría bien. poner un retorno ahí directamente. Acá un Claro. return. Perdón, acá. Return true. Y Return entonces ya true. se corta la iteración ahí, porque no nos interesa iterar los demás y ya sabemos que es true. podríamos usar LinQ también, con un any. Sí, también hay También. varias maneras de hacerlo. Sí, pero O sea, lo que vos tratábamos de le, mostrar en este caso en particular era cortar el ciclo con un retorno adentro. digamos, Sí, este código está bien escrito, pero se puede mejorar. Digamos, hay cosas que, como dijeron ustedes, acá yo puedo poner return true. Esto capaz ya no tiene tanto sentido. Digamos, este bool que usamos y acá podría devolver false. Eso sería algo para mejorar. Después dijeron del InQ. Sí, también es una forma. sí, puedes resumir Pero, todo eso en una sola línea con un link. entonces, una de las cosas que dijimos acá es Ahí está, ahí abajo. mejorarlo con esto o, como dijeron, usando el InQ. Mirá lo que era antes el código a esto.
¿Se entiende lo que hace esa línea del InQ? No sé si todos están familiarizados. Eh, lo que hace es la colección names, la va iterando y devuelve true si any, o sea, si alguno de los elementos que están adentro cumple con la expresión que está aclarada después en el predicado. Léase que X, que sería el objeto que está siendo iterado, es igual a name to find. Pero bueno, o sea, algo que se entiende, que está bien, que el código estaba bien, digamos, encontramos algo que se pueda mejorar y encontramos que esto sigue siendo legible, no es que no se entiende. Sobre todo, bueno, había que saber usar LinQ, pero esto es una buena forma para mejorar el código que encontramos. Vamos a otro ejemplo. Déjenme ver cuál es el otro. Sí, ¿cómo se fue? Este. Yo tengo una función que me crea humanos, una clase, digo, que me crea humanos. Acá tengo human create bool is male. Si es male, devuelvo el humano con sex male, y si es false, devuelvo female, ¿no? El sex del human que devuelvo es female. Y yo después acá en un cliente, lo único que hago es, quiero crear a Sofía, entonces hago human code male, create ismail, y el ismail es en false, ¿no? Porque quiero crear un female. ¿Les claro el código o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, asumamos que sí. ¿Es claro? Entonces, claro. Listo. Se lo mandamos al cliente, lo subimos al repositorio. Ajá. Bueno, entonces, sí. ¿Qué podemos mejorar de este código? ¿Qué sienten ustedes? En vez de pasarle un bool, le podés pasar directamente el atributo que querés. Por ejemplo, un male o female. O sea, si es un enum, ese es sex. Podría ser. Lo otro que puedes hacer es tener un create para male y un create para female. También. Ok. Ok. O sea, si le pasás al create el atributo ese, hace directamente return new human, y el atributo lo seteas como lo que te viene por la variable, por el parámetro. Ok. Puede ser. O sea, ustedes dicen... Aparte, así como está puesto en el código, uno puede poner create true. ¿Qué pasa si pongo true acá? Claro. Claro, pone true y no es claro true. qué significa true ahí. Y yo empiezo a trabajar con Sofía diciendo 10 puntos, estoy trabajando con un Sofía, pero en realidad no es Sofía. El sex es mail. O sea, yo uso el sex mail y ya tuve un error en el código, en la aplicación. Y terminaste creando un Roberto. Entonces, qué confuso, ¿no? Que es este tipo de código así, sobre todo cuando vos dejás que el cliente decida con esta variable de Ismail, que decida qué cosa, si es una u otra, si el cliente se equivoca. Imagínense si yo tengo 4 o 5 parámetros acá, y ¿cómo sé yo si yo soy cliente? ¿Cómo sé cómo tengo que usarlo a esto? Hay una cosa que suele pasar que está bueno señalar, es que a veces darle demasiada flexibilidad al cliente le da la posibilidad de equivocarse. Nosotros tenemos que tratar de, si los valores que puede mandarle como parámetros un método son acotados, o sea, o deberían ser acotados, porque no nos interesa que
se vaya de un espectro. Entonces tenemos que tratar de limitar las opciones que tenga el cliente que llame ese método. De manera que, por ejemplo, acá, en este caso, capaz que no es tan dañino porque es true o false. Pero la idea es que sea, por ejemplo, lo podríamos hacer con un enum, hay varias maneras de hacerlo para obligarlo a elegir entre una cantidad limitada de opciones. Y que sea bien claro y no haya ambigüedades. Bueno, les muestro un poco qué es lo que resolvimos. Imagínense, yo tengo ahora una clase factory, como dijeron ahí, que tengo un create male, un create female. Entonces el cliente, como dice Axel, lo único que podría llegar a ver él es create female y create male. Después, internamente, yo, si soy la API, yo después decido acá qué significa para mí create male o create female. ¿Me entendés? No le doy esa posibilidad al cliente de modificar el comportamiento de mi factory. Es bastante claro lo que quiero, digamos, con los métodos del factory. ¿Se entiende? ¿Cuál sería la mejora? Sí. Bien. Bueno, sigamos. Y vamos al otro. Este. No. Sí, este. Bueno, yo acá tengo payment code. Tengo acá por constructor, le paso distintas condiciones y estas distintas condiciones, cuando yo uso get payment amount, get pay amount, acá tengo distintos if y lógica de negocio que hace que me devuelva ese amount de acuerdo a la lógica de negocio. ¿No? Acá tengo. ¿Qué ven ustedes en este código que huele mal? El anidamiento. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Es fácil de leer? ¿Es largo de leer? Capaz. Después también, bueno. Y a causa del anidamiento puede parecer fácil de leer y uno terminar leyéndolo mal, por ejemplo. En el sentido de que si bien está claro lo que hace cada condición, no es inmediatamente evidente cuándo se ejecuta por el scope en el que está. Entonces estaría bueno simplificar eso. Sí, después no cumple con algo de lo que habíamos visto antes, del hecho también de que como que el método se hizo largo, digamos. Es un método largo. Si nosotros tenemos que seguir, supongamos que tenemos que agregar una nueva lógica de negocio. ¿Qué significa? Uy, acá entonces es otro if y agregar esa condición, digamos, sería. Entonces cada vez esto se hace un poco difícil de mantener, ¿no? A medida que vaya, si yo tengo que seguir agregando nueva lógica de negocio. Entonces lo ideal sería que esto, vamos a buscar. Entonces cuando yo encuentro la condición que es true, ya devuelvo, hago el return. No me acuerdo cómo se llamaba esa parte que habías dicho, Axel. ¿Para qué te referís? Cuando en vez de seguir con el anidamiento de if, en la primera condición haces el return del valor. Y no seguís Sí. con el do something que había en el código. Entonces esto es mucho más fácil de entender. Si yo tengo que agregar una nueva condición, solamente tendría que agregar acá la condición. Y devuelvo el valor que... Y devuelvo el valor que sería. Entonces esto sí es un poco mejor, es más mantenible que lo otro que había. Y en caso de que no se cumpla con la condición, devuelve el normal amount. Claro, estructuralmente es ¿Entiende más la fácil de mejora? leer. Y que bueno, esto es un poco
¿Se terminó el curso? No, todavía no. Tenemos que ver la última parte. Déjeme volver al PowerPoint. Ujú. Esto, vamos a pasarlo. Más adelante. Ahí está. Bueno, Claro, bueno, volvemos eso es de lo mismo nuevo. que estábamos viendo los ejemplos de código. No, está. ¿No se puede volver al slide? Agárralo de ahí de la izquierda. Scrollea hasta abajo. Mm, Eso es lo que estábamos viendo ahora en el código. Herramientas. Podemos ir por ahí, por ejemplo. Si yo toco acá, ¿empieza al principio? Eh, no, si No, andás creo que Ahí está. Ahí está. ahí, Ahí. eso, listo. Seguís de ahí. Podés usar los Bueno, cursores para moverte más fácil. Bueno, bueno, entonces, en el uso de herramientas que tenemos, que por lo menos estamos usando en Exacta, no sé si llegaron a usar alguna, pero bueno, yo tuve un proyecto donde hice StyleCop. StyleCop se propone reglas de coding, donde si uno quiere usar nombres de variables, nombres de métodos y todo, cuando uno hace el build del proyecto, te tiran los mensajes warning y te indica cuáles son las líneas de código que vos tenés que corregir. Esa es una buena forma de una herramienta de Clean Code. en realidad lo que hace más específicamente es una cosa que, de hecho, no sé si lo mencionamos y esto es muy importante mencionarlo. Cuando nosotros tomamos la decisión de cómo nombrar cosas en un proyecto, qué estilo de código usar, ya sea, no sé, usar llaves en una condición o no, hay varios puntos donde se pueden elegir entre varias opciones cómo codificarlo. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos varios programadores en un mismo proyecto tomando ese tipo de decisiones, vamos a encontrarnos que un pedacito de código se ve de una manera, otro pedacito de código está hecho de otra manera distinta y independientemente de la metodología que apliquemos para ver cómo nombramos las cosas y qué estilo usamos, lo que es importantísimo es que sea consistente a lo largo de todo el proyecto. Léase, si vamos a usar un tipo de nombres o un tipo de estilo de código, lo importante es que todos sepamos que vamos a usar ese y no se use otro. Estas herramientas, para lo que sirven, entre otras cosas, es para Unificar. definir esas reglas que dicen, Mm, bueno, se va a hacer esto de tal manera y cuando uno lo hace de una manera distinta, te avisa. Te avisa, entonces vos te podés dar cuenta de que no estás cumpliendo con lo que se especificó para el proyecto en términos de estilo de código. Lo mismo, exactamente. lo mismo, por ejemplo, en el caso de ReSharper, que yo lo uso muchísimo y lo recomiendo ampliamente, siempre y cuando se lo banque la máquina de ustedes, porque es bastante pesado, es verdad. ReSharper es, aparte de hacer eso, hace un análisis heurístico del código que estamos generando en tiempo real y te va haciendo sugerencias de cómo lo puedes hacer lo mismo de una manera mejor, simplemente subrayándote código, por ejemplo. Te subraya código y te dice, bueno, acá yo te sugeriría que lo hagas de tal otra manera y lo que tiene es que, aparte de hacerte una sugerencia que uno la puede aplicar así a ciegas, que no debería tener cierto criterio, también en el caso de ReSharper tenés una opción donde te explica por qué te está sugiriendo eso y por qué lo que vos estabas haciendo lo considera como mal. Por lo general, en la amplia mayoría de los casos, acierta en esas sugerencias, lo puedo asegurar, aunque a veces parezcan raras, pero si uno se pone a investigar por qué lo sugirió, por lo general tiene un sentido de fondo y capaz que es un sentido que no era tan obvio y lo más importante de seguir estas indicaciones es que se aprende sobre Clean Code. ReSharper mismo, al darte esas sugerencias, te está enseñando de qué manera sería más eficiente o más claro tu código y en fin, eso,
te da lineamientos para tener en cuenta a futuro. Se puede aprender muchísimo sobre cómo generar código claro y eficiente siguiendo esas recomendaciones. Exactamente. Bueno, ya llegamos al final, el final de la capacitación. Entonces el desafío es siempre al escribir el código, siempre hay que hacerlo pensando que hay otro que lo debería entender rápidamente. Así que bueno, muchas gracias por asistir y bueno, le estará llegando seguramente una evaluación del curso, algunas simples preguntas múltiple choice y bueno, a ver si me esperan un poquito, a ver si puedo sacar la foto de las personas que están conectadas. Eso, todavía no se desconecten, por favor. Así tomamos lista. Porque no sé muy bien si es que existe la posibilidad de tener el detalle de las personas conectadas, pero bueno, ante Por no las dudas, saber capturalo eso, porque no... por las dudas, Sí. ¿qué les pareció el curso, chicos? ¿Se entendió? Bueno, ¿Creen que se llevan algo útil de hoy? Muy claro, sí. Bueno, me alegro. Sí, ¿Van muy a bueno. tratar de aplicar Clean Code en sus proyectos? Hay que ver si los dejan también, pero lo ideal sería que los dejen y que se pueda aplicar de ahora en más. Eso intentaré. Claro. Intenten, muy bien. Esperen que la verdad ahí que estuvo termine. muy claro y muy bueno. Y quería hacer una consulta, hay otra clase, ¿no? ¿Hay otra clase más de Clean Code o ese era otro turno por si si no podías acceder a Sí, este? hay otra clase para otra gente, me parece, Claro, pero es el como mismo que contenido. el Ah, mismo ok. contenido, pero se separaron las clases por la cantidad de gente, ¿no? Que Claro. toman las clases. Ah, perfecto, listo. Así que bueno, muchas gracias por asistir al curso. Nos vemos. Gracias a Gracias, ustedes. chicos. Gracias. Gracias, gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Adiós.